Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar el segundo bimestre. Hoy, ¿qué estamos hoy día? A ver, vamos a ver la fecha. A ver chicos, estamos 8, ¿no? 8 de junio empieza el segundo bimestre, muy bien. Y vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático. Y el tema con el que vamos a dar inicio al segundo bimestre es series. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar de una vez. Acá está. Cuarto año de secundaria. Empecemos. Muy bien, segundo bimestre, ya saben, suscríbanse a mi canal para poder recibir algunas asesorías adicionales o otros temas que quieran tocar libres. Y acá tenemos el capítulo 6, el tema es series, ya como hemos dicho, con ese tema vamos a iniciar el segundo bimestre. Vamos a ver las principales sumas notables. Como hemos dicho, aquí vamos a tocarlos todas las series más continuas, digamos, o más recurrentes en los ejercicios que se plantean. La primera es la suma de los primeros números naturales positivos. Y estos son los siguientes. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más n. Vamos a ver, puedo plantear la fórmula de una vez, pero mejor vamos a deducirla. Veamos un caso, como el método inductivo que hemos hecho. Ustedes ya saben, 1 más 2, ya sabes que es 3, ¿cierto? Muy bien. Y mira, ¿cuántos términos hay acá? 2, ¿sí? Entonces pongo aquí que n es la cantidad de términos, hay dos términos aquí. ¿Y quién me representa el último, ve? 2. Entonces, si yo quiero saber la suma, sería el número de términos, que es 2, por el que le sigue, que es 3, todo dividido entre 2. ¿Sí? Y esto es igual a 3. Ya está, correcto. Entonces cumple, mira, ve, 3 y 3, salió. Repito, hay dos términos. N vale 2 para acá. Entonces sería 2 por el que le sigue entre 2. Y sale 3, sale la suma. Muy bien, a ver, otro caso, encerramos él y seguimos. Como el método inductivo, vamos a deducir la fórmula general. 1 más 2 más 3. Y tú sabes que eso es igual a 6. Y te das cuenta que acá hay tres términos. Entonces para nosotros, n, que es la cantidad de términos, va a ser igual a 3. Entonces, y es justo es el último, ¿ve? N es igual a 3. Justo es el último. Cuando empieza 1, 2, 3, así consecutivamente. Entonces para saber la suma, sería el número de términos, que en este caso es 3, por el que le sigue, que es 4, todo dividido entre 2. 3 por 4, 12, entre 2, 6. Cumple. ¿Está bien? Entonces cerramos. Ya tenemos el otro caso. Y el último que vamos a evaluar, de manera análoga como los anteriores, hacemos que esto suma 10. Todo esto. ¿Y cómo? ¿Cuántos términos hay acá? 4. Y justo es el último, ¿ve? El último me señala la cantidad de términos. Entonces aquí n va a ser 4. ¿Y cómo es la suma? La suma es igual 4 por el que le sigue, que es 5, todo entre 2. Entonces esto es igual a 10. Ya está. Muy bien. Entonces ya sabes cómo hallar la suma de varios números que están en forma consecutiva, empezando desde el 1. ¿Sí? La cantidad de términos es el último. El último término me señala la cantidad de términos. Y la suma es la cantidad de términos por el que le sigue entre 2 y cumple, ¿ves? Ya está, encerramos. Entonces hemos dicho de manera general ahora, cuando te den problemas así, ¿cómo hay la cantidad de términos? ¿Quién es? El último. La cantidad de términos, que es n, esto es igual al último término. ¿Sí? ¿Y cómo hay la suma? La suma es igual el último término, que es n, por n más 1, por el que le sigue, todo dividido entre 2. Esa es la fórmula que sale de todo esto. ¿Sí? Con esta fórmula se va a operar toda esta suma de los primeros números naturales positivos. Entonces esto lo pongo acá. N por n más 1 sobre 2. ¿Está bien? Ya está. Hemos aplicado la primera fórmula. Ahora vamos a la segunda. Suma de los primeros números pares positivos. A ver, chicos, ahí vamos a observar. En el caso de 2 más 4 más 6 más 8 más hasta 2n. La suma de los pares o de los primeros pares consecutivos positivos. Veamos los casos.
Si tenemos 2 más 4, tú ya sabes que es 6 la suma de ellos. ¿Y cuántos términos hay acá? 2. 2 y 4 nomás son, pues son 2 términos. ¿Y cómo hay la cantidad de términos? Mira quién es el último. 4 entre 2, 2. Entonces ponemos aquí, mira. Al 4 lo divido entre 2 y eso me va a resultar 2. O sea que n, la cantidad de términos es 2. Cumple, ¿ves? Justo hay 2 términos. Y para hallar la suma es la cantidad de términos, que es 2 en este caso, por el que le sigue nada más. 2 por 3, 6. Y sale, mira, ¿ves? La suma de esos números. A ver, profesor, encerramos aquí y vemos el segundo caso. 2 más 4 más 6. Ya sabes que aquí hay 3 términos, ¿no? Entonces esto es igual, la suma de ellos es 12. Profesor, ¿y cómo hay la cantidad de términos cuando son pares? El último, ¿ve? Divide el último entre 2. Acá ponemos n, 6 entre 2 es igual a 3. Justo hay 3 términos, ¿ves? Y la suma en los pares, ya sabes que es el número de términos 3 por el que le sigue, que es 4. Y 3 por 4 es 12. Ya está. Muy bien. Ahora el que sigue. Un caso más para deducir la fórmula. 2 más 4 más 6 más 8. Y esto es igual a 20. ¿Y cuántos términos hay acá? 4. ¿Y quién me señala o cómo hay el número de términos cuando son pares? El último nomás lo divido entre 2. A ver, ahí ponemos. Ahí. N es igual a... A ver, vamos a ponerlo aquí. Bien. Bueno, entonces continuando, como hemos dicho, N aquí es el último, ¿no? Entre 2. La mitad del último, para hallar la cantidad de términos. Y justo sale 4, ¿ves? Entonces ponemos aquí. Vamos a marcar. Ahí está. 4. Entonces sería la suma, el número de términos, que es 4, por el que le sigue nada más. 4 por 5, 20. Ahí está, ¿ves? Cumple. Entonces ya sabes la fórmula de la suma de los primeros números naturales positivos. Y el 2 que hemos tocado es la suma de los primeros números pares positivos. Hemos hecho sus casos para que puedas comprender, ¿sí? Muy bien, continuamos. Y aquí falta terminar en los pares. Recuerda que la cantidad de términos en los pares, n, es igual al último término, ¿sí? Todo dividido entre 2, ¿sí? Al último término entre 2. Esa es la cantidad de términos n. ¿Y cómo se halla la suma? La suma es igual a n por n más 1 nada más. Esa es la suma. Entonces, todo esto que son pares, la fórmula es n por n más 1, ¿sí? A ver, haciendo un resumen, cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, así, que es la suma de los primeros números naturales positivos, primero, para hallar n solamente es el último, ¿sí? El último término me señala. Y la suma es el último término por el que le sigue entre 2. Pero cuando son pares, la suma de los números o de la suma de los primeros números pares positivos, la cantidad de términos es el último entre 2. Y si quiero hallar la suma, es la cantidad de términos por el que le sigue nada más, ¿sí? Ya está. Pasamos al siguiente. Y acá tenemos el 3, suma de los primeros números impares positivos. Ahí está. 1 más 3 más 5 más 7 más 9, así hasta 2n menos 1. La suma de los primeros números impares positivos. Veamos los casos, ¿ya? Como los anteriores. 1 más 3, que son impares, sería igual a 4, ¿cierto? A ver, ¿y cómo hallamos n, profesor, en los impares? Mira, cogemos el último, que es 3, ¿sí? 3 más 1, todo dividido entre 2. ¿Cuánto sale? Esto sale 2, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, y si quiero la suma solamente es la cantidad de términos que salió 2, todo al cuadrado. Y justo sale 4, ¿ves? Profesor, no me convence. El otro caso, a ver. 1 más 3 más 5. Veamos, ¿cuánto suma? Ya sabes que es 9. ¿Y cómo se halla la cantidad de términos cuando son impares? Ah, bueno, ponemos aquí que n es igual. El último, que es 5 más 1, se le suma a 1 siempre, todo dividido entre 2. Y esto sale igual a 3. Y para hallar la suma sería la cantidad de términos, que es 3 al cuadrado. Cumple, 3 al cuadrado es 9, mira, ¿ves? Ah, ya está, profesor. El último, a ver, para convencerme de una vez. 1 más 3 más 5 más 7. Esa suma es igual a 16. ¿Ya está? Entonces,
¿Cómo hay la cantidad de términos cuando son impares? Hemos dicho. Ah, profesor, ya me recuerdo. El último, que es 7. ¿Sí? Más 1, todo dividido entre 2. Ya está. Y eso, ¿cuánto sale? 4. ¿Y la suma cómo sería? Ah, la suma, profesor, es la cantidad de términos, que es 4, todo al cuadrado. Ah, ya, profesor. Ya está, ya lo tengo todo, profesor. Cuando son impares, la conclusión de todo esto, de los tres casos que hemos visto, es, si yo quiero hallar la cantidad de términos que es n, esto es igual al último término más 1, todo dividido entre 2. Esa es la cantidad de términos, n. Y para hallar la suma nada más es n al cuadrado. Nada más. Y ahí está. Entonces, por lo tanto, todo esto se reduce a poner n al cuadrado nomás. Ya está, chicos. Esto es con respecto a la suma de los primeros números impares positivos. Ahora veamos, muchachos, algunas series notables más. Pero lo vamos a hacer de manera directa nomás ya. Tenemos aquí, en el caso 4, serie de números cuadrados perfectos. Si tú tienes 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más así hasta más n al cuadrado, esto va a ser igual, según la fórmula, n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido entre 6, ¿correcto? Esa es la fórmula de la serie de los números cuadrados perfectos. Caso 5. Serie de los números cubos perfectos. ¿Sí? Serie de números cubos perfectos. Sería igual. O sea, en este caso sería fuera 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, hasta más n al cubo. La fórmula sería la siguiente, que es n por n más 1, todo entre 2, y al final todo esto elevado al cuadrado. Esto no te tienes que olvidar, esto es importante, ¿ya? Y vamos a ver si hay otro caso, caso 6, serie de los números triangulares, que ya lo hemos visto en método inductivo, ¿no? Muy bien, sería así en estos casos. 1, 3, 6, 10, 15 son los números triangulares. Y esto tiene por fórmula lo siguiente. N por n más 1 por n más 2 sobre 6. Que se parece al de acá, ¿no? Solamente que aquí aparece el 2 y aquí no. ¿Te das cuenta? Ya está. Esto hasta ahí tienes que aprender. Esa es toda la teoría, chicos, para desarrollar los problemas. ¿Correcto? Solamente eso íbamos a hacer el día de hoy. Ahora nos toca aplicarlos en los ejercicios. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense.